Laboratorio de Fisiología del Departamento de Fisiología y Farmacología del Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presenta la práctica Modelo Mecánico del Pulmón, Ventilación Pulmonar, Sello de Agua y su uso en el neumo e hidrotórax. El sistema respiratorio está formado por las vías aéreas y por los pulmones. A través de las vías aéreas, el aire circula en dirección a los pulmones y es en estos órganos donde se realiza el intercambio de gases o hematosis. En las vías aéreas diferenciamos la vía aérea superior, que va desde la nariz y la boca, pasando por la faringe y la laringe hasta llegar a las cuerdas vocales, y la vía aérea inferior, formada por la tráquea, los bronquios y sus ramificaciones en el interior de los pulmones, los bronquiolos. La tráquea es el tubo que va desde la laringe a los bronquios principales. Estos, a su vez, penetran en el interior de cada pulmón y se van dividiendo en ramas más pequeñas, llamadas bronquiolos. Finalmente, a medida que se introducen en los pulmones, terminan en unas bolsas o sacos llamados alvéolos. La función básica del aparato respiratorio es la respiración. Consiste en llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el dióxido de carbono, CO2, al aire. Este intercambio de gases o hematosis ocurre a nivel de los alvéolos. Etapas de la respiración. Respiración externa. El aire entra por la nariz o la boca y es conducido a través de las vías respiratorias hasta los alvéolos, donde se produce la hematosis. Así, el oxígeno pasa a la sangre y es transportado a todas las células, donde se lleva a cabo la respiración interna, a nivel de las mitocondrias. A su vez, el dióxido de carbono que se produce en las células es transportado hasta los pulmones para su eliminación. Ventilación pulmonar significa intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Este intercambio de aire se lleva a cabo gracias a los gradientes de presión que se crean entre los alvéolos y la atmósfera durante la respiración pulmonar, es decir, inspiración y expiración. Normalmente, los pulmones tienen una tendencia al colapsarse, es decir, se retraen. Esta tendencia está dada por las características elásticas del pulmón y por la tensión superficial de los líquidos que recubren los alvéolos. En el espacio habitual que se encuentra entre la pleura parietal, adherida a la pared torácica, y la pleura pulmonar, llamada espacio intrapleural o pleural, existe una presión negativa con respecto a la atmosférica, que distiende los pulmones y evita su colapso. A esta presión se le denomina presión intrapleural o pleural. En los alvéolos existe también una presión intraalveolar o presión pulmonar, que precisamente antes de la inspiración y durante la expiración es igual a la atmosférica. Durante la inspiración, la contracción de los músculos inspiratorios distiende la cavidad torácica, aumenta el volumen de aire en los pulmones. La presión intrapleural e intrapulmonar disminuyen simultáneamente, de tal manera que la presión intrapulmonar se hace negativa con respecto a la atmosférica, estableciendo un gradiente de presión que permite que el aire entre a los pulmones. Al relajarse, los músculos inspiratorios del volumen pulmonar tiende a disminuir debido a las propiedades viscoelásticas del tejido pulmonar
y a la tensión superficial de los líquidos que bañan las paredes alveolares, provocando un aumento momentáneo de la presión intrapulmonar con respecto a la atmosférica, invirtiendo así el gradiente de presión, ocasionando que ahora el aire salga de los alvéolos hacia la atmósfera. Formación de las pleuras parietal y visceral y comparación del sistema respiratorio con el modelo mecánico del pulmón. Para ejemplificar las relaciones que hay entre la pared parietal y la pared visceral pulmonar, utilizaremos como modelo el uso de una paleta de dulce conectada a un tubo y un globo lleno de agua. Al hacer compresión con la paleta sobre el globo tiende a adaptarse a la superficie de la paleta. De esta manera va a quedar tapiada por un espacio hueco llamado saco pleural. En los pulmones desarrollados tenemos entonces que este saco pleural va a tener una porción que va a recubrir al pulmón llamada pleura visceral, mientras que la parte que queda en contacto con la pared torácica se va a llamar pleura parietal. El espacio que queda entre ellos está lleno de líquido, de tal manera que durante el fenómeno de la inspiración y expiración no existe rozamiento entre ambas pleuras. Pasemos ahora a comparar el sistema respiratorio con el modelo mecánico del pulmón. El modelo mecánico del pulmón está formado por diversas estructuras que representan las partes más importantes del sistema respiratorio, responsables de la ventilación pulmonar. Así, el modelo está constituido por un recipiente rígido, transparente, frasco de vidrio, que representa al tórax. La base del extremo ancho del frasco, que se ha removido, es sustituida por una membrana elástica que representa al diafragma. En la boca del frasco se inserta un tapón de hule con dos orificios. Por uno de los orificios se pasa la parte larga de un tubo en T. En el extremo del tubo que queda dentro del recipiente se ata un globo condón que representa a los pulmones. El extremo opuesto del tubo se conecta hacia la atmósfera que representa a las vías aéreas, bronquiolos, bronquios, tráquea y nariz. Se une un tubo de látex de unos 5 centímetros que representa a la nariz. En el extremo corto del tubo lateral se conecta una manguera de látex, la cual a su vez se conecta a una llave de 3 vías. Una de las salidas de la llave de 3 vías se conecta a un transductor de presión, el cual nos permitirá medir los cambios de presión intrapulmonar durante el ciclo respiratorio. En el segundo tubo en T, que atraviesa el tapón, uno de los extremos largos debe quedar dentro del frasco, justo en el espacio interpleural, entre el globo y la pared del recipiente. Este espacio representa a la cavidad intrapleural. A este extremo del tubo se le conecta otro tubo flexible de látex de unos 35 centímetros, el cual deberá descansar sobre el diafragma. El extremo corto del tubo en T se conecta a una manguera de látex que, a su vez, se conecta a una llave de 3 vías. Una de las salidas de la llave de 3 vías se conecta a un transductor de presión, el cual nos permitirá medir los cambios de presión intrapleural. El extremo largo de la porción externa del tubo se conecta a una manguera de látex de unos 5 centímetros, que servirá para hacer vacío aspirando el aire del espacio pleural. Se deberá usar una pinza para cerrar el tubo una vez que se haya hecho el vacío. Objetivos: armar el modelo mecánico del pulmón, correlacionar la estructura y funcionamiento de las diferentes partes del sistema respiratorio con las del modelo mecánico del pulmón. Utilizando el sistema de registro MP150 de Biopac y el programa EasyKnowledge, registrar y medir
y correlacionar los cambios de presión intrapulmonar e intrapleural durante la inspiración y expiración de un ciclo respiratorio. Observar cómo afecta a la ventilación pulmonar un aumento en la resistencia de las vías respiratorias. Medir la presión máxima que puede alcanzar un sujeto normal en inspiración y expiración forzada y conocer el principio del sello de agua y su utilización en el neumotórax y hemotórax. Materiales. Para armar el modelo mecánico del pulmón se necesita frasco de vidrio abierto por la base, membrana de hule, globo que representa el diafragma, condón que representa al pulmón, 2 tubos, liga y cinta canela, tapón de hule con 2 orificios, 4 llaves de 3 vías, 2 pinzas hemostáticas fuertes, mangueras de látex, tubo de venuclisis, soporte universal y una pinza de nuez. Para registrar las presiones intrapulmonar e intrapleural necesitará 2 canales de registro del sistema MP150 con el programa ECG Knowledge 4.1, unidad de adquisición de datos MP150, módulo de interfaz universal, 2 amplificadores TA100C, 2 transductores de presión TSD104A y 4 boquillas de jeringa limpias de 10 ml. Para el sello de agua, requerirá 3 botellas de vidrio transparente de 1 litro, 2 de ellas se llenan con 500 ml de agua colorada de azul con un colorante vegetal, 3 tapones con 2 orificios cada uno, mangueras de venoclisis para interconectar las botellas a través de tapones agujerados como se muestra en el video. Ciclo respiratorio normal. Lentamente jale el diafragma hacia afuera del tórax, inspiración activa, y suéltelo para que regrese solo a la posición de reposo, expiración pasiva. Repita la maniobra hasta registrar unos 10 ciclos respiratorios. Observe los cambios de volumen que presenta el globo y los ruidos respiratorios que acompañan a estos movimientos. Para el registro y usando el programa ECG Knowledge, proceda a identificar y a medir las presiones intrapulmonar e intrapleural al inicio y al final de la inspiración y expiración de un ciclo respiratorio normal. Anote los resultados en la hoja correspondiente.
Ciclo respiratorio forzado. Reinicia el registro con los mismos parámetros de la maniobra anterior y procede a jalar, inspiración, y empujar, expiración, el diafragma en ambos sentidos un poco más rápido que antes. Nota el mayor esfuerzo físico y los mayores cambios de presión que ocurren en ambos espacios con la respiración forzada. Para el registro y procede a medir los cambios máximo y mínimo que alcanza la presión intrapulmonar y la intrapleural respectivamente al aumentar la frecuencia respiratoria. En la hoja de resultados explique las causas de las diferencias que se observan en ambas presiones cuando aumenta la frecuencia respiratoria. Efecto de aumentar la resistencia de las vías aéreas. Simulando ciclos respiratorios normales, con una pinza hemostática cierre gradualmente la manguera que representa la nariz. Con esto intenta simular las enfermedades obstructivas de las vías aéreas, como ocurre durante la obstrucción parcial de la nariz en el resfriado común o en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC. Para el registro y proceda a medir los cambios máximos en las presiones intrapulmonar e intrapleural durante el ciclo respiratorio. Responda a la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con el esfuerzo físico requerido para respirar en estas condiciones? Ciclo respiratorio forzado en el humano. Desconecte los transductores de presión por el lado que conectan con el túbulo T. Elija uno de los transductores y calibre el registro a 50 milímetros de mercurio por división. Conecte una jeringa de 10 mililitros sin el émbolo al extremo libre del tubo que conecta con el transductor. Ponga a registrar el sistema 10 segundos por división. Para registrar la presión expiratoria máxima, antes de continuar explica el sujeto de estudio que se trata de medir la capacidad contráctil máxima de sus músculos inspiratorios y expiratorios durante una inspiración o una expiración forzada. Para lograr lo anterior, el sujeto debe comprender que la glotis debe permanecer abierta. Colóquele una pinza nasal para evitar fugas de aire por esta ruta. Coloque el extremo ancho de la jeringa por la boca del sujeto de estudio y solicite que inspire la mayor cantidad de aire posible, y seguido de una inspiración forzada máxima evitando la fuga de aire entre los labios y que no utilice los músculos de la mejilla para ejercer presión. Para el registro y mida la presión expiratoria máxima. Para la presión inspiratoria máxima, pídale ahora al individuo que después de una expiración forzada, coloque la jeringa en su boca y proceda a realizar una inspiración forzada máxima en las mismas condiciones de glotis abierta y sin ejercer presión con las mejillas. Para el registro y mida la presión inspiratoria máxima. Pase las mediciones a la hoja correspondiente y compárela con aquellas que vienen en el libro de texto de Guyton.
Neumotórax. Coloque las botellas que forman el sello de agua en el piso. Ponga a registrar el sistema y con el modelo en reposo mida la presión intrapulmonar e intrapleural. Induzca el neumotórax con el registro caminando. Proceda a abrir la manguera que conecta el espacio intrapleural con la atmósfera y observe dentro del frasco el colapso pulmonar. Y en la pantalla de registro la disminución de la presión negativa intrapleural hasta igualar la presión atmosférica. En la hoja de resultados explique las causas de este colapso pulmonar. Función del sello de agua. Conecte la manguera que va del tubo en T de la presión intrapleural con la botella vacía del sello de agua tal como se muestra en pantalla. Coloque las botellas en el piso de manera que haya una diferencia de altura de menos de 1 metro entre el modelo y el sello de agua. Con el sistema registrando a 10 segundos por división, inicie los movimientos respiratorios empujando y sacando el diafragma alternativamente. Observe los cambios de presión intrapulmonar e intrapleural en la pantalla y observe el burbujeo de aire en el agua de las botellas durante la expiración. Observe cómo la columna de agua en la manguera tiende a regresar durante la inspiración. Note cómo al disminuir la presión intrapleural, el globo tiende a distenderse paulatinamente con cada ciclo respiratorio. Continúe los movimientos hasta que el pulmón se distienda y la presión de reposo del espacio intrapleural sea igual a la que tenía antes del neumotórax. Nota: en este punto es importante que usted pueda explicar el burbujeo en el agua, la elevación de la columna de agua, la distensión del pulmón y la recuperación de la presión intrapleural con cada ciclo respiratorio. Hemotórax. Para simular el hemotórax en el modelo mecánico del pulmón, quite con cuidado el tapón del frasco, por el que pasan los tubos intrapulmonar e intrapleural. Observe la manguera conectada al extremo del tubo intrapleural que servirá para drenar el líquido acumulado en el fondo de la cavidad torácica. Vierte en el frasco unos 300 ml de agua teñida de rojo con un colorante que represente la sangre.
Con cuidado vuelva a tapar el frasco y observe el pulmón colapsado. Proceda a registrar en el sistema de registro las presiones intrapulmonar e intrapleural. Note en la pantalla cómo las presiones intrapleural e intrapulmonar son iguales a 0. Después asegúrese de que el sello de agua esté herméticamente cerrado y con el sistema registrando a 10 segundos por división, inicie los movimientos respiratorios empujando y sacando el diafragma alternativamente. Observe cómo con cada expiración se drena un poco de líquido intrapleural a la botella vacía y cómo las botellas de agua burbujean en cada expiración. También note cómo en cada respiración se drena un poco de la sangre que queda atrapada en el sello del agua. La presión intrapleural se va haciendo más negativa y el pulmón se va distendiendo paulatinamente. Continúe los movimientos respiratorios hasta que el líquido haya sido eliminado de la cavidad pleural y los parámetros de presión hayan regresado a las condiciones de reposo. Nota: en este punto es importante que usted pueda explicar por qué sale el líquido hemático de la cavidad torácica, el burbujeo en el agua, la elevación de la columna de agua, la disminución de la presión intrapleural y la distensión del pulmón con cada movimiento respiratorio.
the many things we learn, the building of a shrine, only just to burn. May the wind be at your back, good fortune touch your hand. May the cards lay out as straight, all from your command. That's the way it is. That's the way